Muy buenos días a todos esta mañana. Esta mañana les vamos a ofrecer una presentación sobre el convenio de doble imposición entre México y Canadá y su aplicación práctica, ¿ya? La idea es poder entender cómo estos convenios contemplan no solo las reglas que se usan para evitar la imposición, sino además los mecanismos para que se dé la colaboración entre las administraciones tributarias de ambos países, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, contamos con la agradable presencia de la jefa de la Oficina para la Implementación del TIMEC, o CUSMA, más bien conocido, en Canadá, la señora Jacqueline Márquez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por haber aceptado esta invitación. Quien, antes de entrar en el tema técnico, que Iván nos va a hablar sobre eso de manera posterior, va a dar algunas palabras para contarles un poco sobre la relación de negocios entre México y Canadá, lo que nos va a poder permitir entender por qué Canadá es un lugar atractivo también para invertir y hacer negocios, al igual que México, ¿ya? Entonces les voy a pedir que en caso que tengan preguntas o que quieran hacer preguntas durante la sesión, las puedan ojalá escribir en el chat de manera donde pueden ver aquí al lado derecho, o en la parte de preguntas y respuestas, y al final de la presentación vamos a intentar darle respuesta a estas. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar el pase a Jacqueline. Muchísimas gracias, Caro. Muy buenos días, Iván. Gracias por esta invitación. En nombre de la subsecretaria de la Mora, reciban también un saludo. Nosotros desde la Secretaría de Economía trabajamos muy puntual para implementar las acciones del TEMEC aquí en Canadá. Entonces, si me permiten, les voy a compartir una breve presentación que traigo para poderle, no sé, ustedes me dicen cuando se vea. Creo que se ve la última. Listo. Ustedes me dicen si la pueden ver completa. Bueno, muchas gracias. Pues les reitero a todos los que nos acompañan. Nosotros pues tenemos, como saben, la relación de México y Canadá es una relación muy dinámica, muy diversa hacia muchos sectores. Nosotros tenemos el TEMEC que recientemente se actualizó, tenemos ya más de un año que entró en vigor, y también compartimos el TIPAD y algunas otras iniciativas como la Alianza México-Canadá. Como saben, pues ha pasado más de un año de la entrada en vigor de esta actualización del TEMEC y nuestro comercio se mantiene fluido y constante, ¿no? A pesar del tema de la pandemia que hemos vivido en todo el mundo. El tema de la inversión extranjera, ahorita les voy a demostrar algunas láminas, cómo se ha materializado la inversión canadiense en México y en qué sectores. Nosotros en la Secretaría de Economía trabajamos bajo 3 pilares, que es la innovación, la diversificación y la inclusión. Y estos 3 pilares y objetivos que tenemos, los trabajamos de la mano con las políticas que estamos implementando. Y Canadá es uno de nuestros principales países objetivos para implementar este tipo de políticas, porque compartimos estas visiones en común. El tema de la innovación, como ustedes saben, la red de la plataforma que tiene Canadá y la experiencia en temas de innovación es compartida con México, por lo cual hay proyectos que estamos desarrollando y que planteamos implementar para el siguiente año. El tema de la diversificación, el comercio con México, entre México y Estados Unidos está altamente concentrado y lo que queremos es exportar más hacia Canadá. Y el tema de la inclusión, tenemos algunos proyectos que están enfocados en mujeres, comunidades indígenas, jóvenes, pequeñas y medianas empresas, en donde durante el siguiente año ustedes van a ver, les voy a compartir algunos proyectos que tenemos, pero pues ya estamos trabajando en esta inclusión de grupos subrepresentados. Como saben, México tiene 14 tratados de libre comercio, tenemos acceso preferencial a 50 países, es el 11º exportador del mundo, lo cual nos presenta como una plataforma fuerte y exportadora para a partir de ahí desarrollar sus negocios y poder exportar a otros países o establecer sus inversiones. Como les mencionaba,
la relación que tenemos con Canadá ha sido fuerte, profunda y creciente, ¿no? Lo que vemos desde 1993, que no teníamos el Tratado de Libre Comercio, a la fecha, que les traigo cifras a 2020, es alrededor de 19,000 millones de dólares. México es el tercer socio comercial de Canadá. Canadá es el quinto socio comercial de México y ahorita les voy a enseñar una gráfica, pero lo que ven aquí en esta lámina es cómo se ha comportado nuestro comercio, exportaciones e importaciones. Y si tomamos en cuenta el subregistro que existe en Canadá, si vemos los datos desde Canadá, vemos bajo un enfoque de importaciones, se podría duplicar ese comercio que les acabo de mostrar en la lámina anterior, porque esas son con cifras de México. Si lo vemos del lado de las cifras de Canadá, el enfoque de importaciones que tiene Canadá o que reporta desde México es alrededor de 22,000 millones de dólares. Se reportó en 2020. Esto se debe, como les decía, a un subregistro que tenemos, o sea, que hay, es un tema metodológico, ¿no? De cómo se contabilizan las exportaciones, pero sí lo tenemos que ver de las dos partes, ¿no? ¿Qué están reportando los dos países? Y como ya les decía, pues sí, bien Canadá es nuestro quinto socio comercial, es el segundo destino de las exportaciones mexicanas. Entonces, es ahí que Canadá, como les mencioné, es un importante socio comercial para México. Fue desde 1999 a la fecha, también es el tercer país de origen de la inversión extranjera que se recibe en México, ¿no? Hemos recibido alrededor de 46,000 millones de dólares desde esa fecha. Más adelante les voy a compartir en qué sectores, pero los sectores de exportación, o sea, en temas de comercio, aquí como lo podemos apreciar en esta lámina, los principales sectores de exportación de México a Canadá es el sector automotriz, el sector de las autopartes, la parte agroindustrial, aeroespacial y electrónica. Y los principales sectores de importación desde Canadá pues son autopartes, es un comercio muy integrado, ¿no? Todo el tema automotriz, autopartes, el sector agropecuario, maquinaria y equipos. Ahora, el tema de inversión extranjera. Como lo podrán ver, pues México ha recibido desde 1999 a 2021, a septiembre, son cifras recientes, alrededor de 631,000 millones de dólares en inversión extranjera del mundo. Y si sumamos solamente a Canadá y a Estados Unidos, como nuestros socios del TEMEC o de CUSMA, como lo mencionó Carolina, representa alrededor del 50%. Estos dos países, o sea, la inversión que recibimos en México es muy alta de nuestros socios comerciales. Y se ha vigorizado con la entrada en vigor del TEMEC y de algunos proyectos de infraestructura y en algunos otros sectores en donde han invertido pues empresas de origen canadiense y estadounidense. La inversión que recibimos principalmente de Canadá en México es en el sector de minería, en el equipo de transporte, como inversión, como establecimiento de empresas en México y a partir de ahí desarrollar sus proyectos. Tema de servicios financieros, electricidad. Y si lo vemos de esta manera, pues vamos a ver que tenemos algunos estados que están altamente concentrados en estos sectores y ahí es en donde principalmente llegan estas inversiones, ¿no? Que son los estados podría ser del norte-centro, que es Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, los que estén familiarizados con nuestra República Mexicana, ¿no? Ahí podemos ver, pues en el tema de Ciudad de México, el tema de servicios financieros o el tema de algunos proyectos, de otro tipo de proyectos que no los vemos aquí, otro tipo de servicios, ¿no? Hay alrededor de 4,300, 4,400 empresas canadienses, con capital canadiense establecidas en México. Ahora, si lo vemos de la parte por provincia, nuestro comercio con Canadá está altamente concentrado en Ontario, ¿no? Ahí también vemos la oportunidad que hay pues de diversificar hacia otras provincias, ¿no?
El 93% de nuestro comercio con Canadá se va a concentrar solo en 4 provincias, que es Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica. Y como ven, de este 93%, el 60% está altamente concentrado. También hay que ver todo un tema de logística, infraestructura, ¿no? Pero vemos oportunidades, por ejemplo, en Columbia Británica, a partir de la interrupción de las cadenas de suministro, que principalmente está altamente concentrado el comercio con Asia, con países de Asia. Ahí es donde también podemos ver una oportunidad de poder diversificar nuestro comercio hacia esa provincia. Yo dejaría aquí mi presentación comentándoles pues que en esta oficina que tenemos en la Secretaría de Economía en Canadá, dentro de la Embajada de México, les podemos ofrecer todo el apoyo para que ustedes, si quieren realizar proyectos de inversión en México o si quieren diversificar exportaciones a Canadá, cuentan con nosotros. Tenemos una guía que recientemente acabamos de lanzar para exportar a Canadá. Va dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Ustedes van a poder ahí ver las oportunidades que hay que ofrece el TEMEC. Y también tenemos una guía para invertir en México, en donde ustedes van a poder tener acceso a las empresas que se pueden constituir, qué tipo de empresas, si es necesario abrir una sucursal o si es necesario establecer una sociedad constituida ante un notario o simplemente presentan un aviso por las facilidades que otorga el Tratado de Libre Comercio, bueno, ahora TEMEC, y ustedes ahí pueden tener acceso a toda esta información. Hay una parte muy importante en la guía de exportación en donde ustedes van a poder ver identificado proyectos y productos muy en específico por sector, las oportunidades que estamos buscando, los productos de oportunidad, los productos decrecientes, los productos, pues hay toda una metodología que diseñamos para que ustedes con tiros de precisión puedan ver en dónde hay oportunidades para exportar a Canadá. Muchísimas gracias por la invitación y queda atenta a sus preguntas y a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. De hecho, ahora que comentas sobre estas guías, si gusta, pues nosotros podemos compartirlo también a la gente que está haciendo parte de este seminario. Y podemos compartirlos con ellos también. Yo creo que son recursos muy útiles a la hora de pensar en el intercambio comercial entre ambos países. Por favor, sí, sí, con muchísimo gusto, se los pueden compartir. Yo les voy a dejar la liga. Cuenta con ello. Gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Bueno, al parecer, Jacqueline, te tienes que retirar en un ratito más, pero de todas maneras les vuelvo a recordar, si tienen consultas o dudas, les pido que las dejen en el chat o en el Q&A para poder responderlas al final de la sesión. Y si Jacqueline no se encuentra presente, podemos hacérselas llegar a ella también sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ahora los voy a dejar a continuación con mi colega Iván Alamilla. Es abogado experto en el área tributaria y él va a hacer una aplicación práctica del Tratado de Doble Imposición entre México y Canadá. Así que, Iván, te dejo para que puedas comenzar tu presentación. Excelente. ¿Me escuchan bien ahí, Caro? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido también a Jacqueline por su valiosa participación y alcances. Es muy interesante las cifras que nos presenta actualizadas al día de hoy en la balanza comercial entre ambos países. Bueno, como parte del bloque del TIMEC, representa una gran oportunidad de negocio, una oportunidad comercial para empresarios o personas que realizan actividades comerciales empresariales, tanto canadienses como mexicanos en el otro país. Así que bueno, en esta ocasión yo agradezco a la audiencia que está presente, que nos favorece con su atención. Y bueno, yo les voy a hablar un poco respecto de los aspectos prácticos de cómo se materializan las relaciones comerciales o las actividades empresariales entre canadienses y mexicanos desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son los hechos generadores de estos intercambios comerciales? ¿Cuáles son sobre todo los impuestos? No sé, Carlos, ¿estás de acuerdo que siempre las preguntas más recurrentes
que nos hacen o que nos formulan algunas personas antes de establecer una relación comercial o una inversión extranjera directa, una IED en cualquiera de los dos países, siempre es el aspecto impositivo. Para todos los efectos de hacer un cálculo de los costos empresariales relacionados con sus actividades comerciales en otro país. Entonces, me toca exponerles a ustedes un muy breve resumen con antecedentes y más allá de casos prácticos con conceptos que deben considerar o tomar en cuenta para los efectos de los intercambios comerciales o las relaciones bilaterales entre mexicanos y canadienses, desde el punto de vista empresarial. Bueno, debo decirles que el convenio, el CDI, el convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y la prevención de evasión fiscal en la materia, fue firmado el 12 de septiembre, el actual y vigente, el 12 de septiembre del año 2006, entrando en vigencia a contar el 1 de enero de 2008. Esto en razón de que los congresos de ambos países tuvieron que aprobarlos, sancionarlos y publicarlos en sus respectivos diarios oficiales, dejando sin efecto y abrogando los convenios anteriores que tenían suscritos los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Canadá, como lo es el convenio de México-Canadá respecto al intercambio de información tributaria del año 90 y el mismo CDI, que era un tanto más antiguo, que existía vigente entre México y Canadá del año 91. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con estos convenios? Cuando hay un mismo hecho generador, cuando hay una misma situación jurídica gravable en ambos países, el espíritu del convenio es las voluntades de los gobiernos a través de sus autoridades hacendarias, es identificar y delimitar la jurisdicción tributaria para la aplicación de la norma interna de las retenciones de impuestos, de las retenciones de las tasas derivadas de los impuestos a la renta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto se busca que los empresarios o las personas que realizan actividades empresariales o que salen a realizar actividades empresariales a otro país, en este caso entre México y Canadá, tengan como la tranquilidad o la visión de reglas claras de retención en cuanto a los impuestos hace. Entonces, esto lo que hace es redundar en una mayor cooperación económica entre las administraciones tributarias y facilitar sobre todo la lucha contra la planificación fiscal abusiva o la misma evasión fiscal. Ese es el espíritu y la esencia de los convenios. Ahora, una diferencia entre un convenio y un acuerdo es que a través del convenio se establecen mecanismos que previenen el efecto disuasivo para poder tener claro las reglas de la doble tributación, por lo que hace la circulación de bienes y servicios, y los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad que las autoridades hacendarias de cada país puedan tener una comunicación más fluida, precisamente evitando los efectos de evasión y el combate al fraude fiscal en cada jurisdicción, derivado de las actividades comerciales o empresariales que las personas de ambos países realicen recíprocamente en el otro estado. Ahora, ¿cómo vamos a estructurar nosotros un convenio para evitar la doble tributación? Tanto México como Canadá son miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y aunado a la Convención de Viena del año 69, hay un formato tipo o un clausulado tipo de estos convenios que lo firman países desarrollados o países en vías de desarrollo. Por tanto, se identifica o se da una estructura general de estos convenios respecto del ámbito de aplicación, es decir, se individualiza cuáles son los impuestos comprendidos y sujetos de estos convenios, las definiciones generales, tanto de estados contratantes, quiénes son las personas sujetas del impuesto, concepto de residencia, establecimiento permanente, que quizás son términos que ustedes en la habitualidad ya conocen porque ya realizan actividades empresariales en ambos países o en países terceros, así como también cuáles son los conceptos de renta gravable en cada estado y al amparo de este convenio. ¿Cuáles son los métodos para evitar la doble imposición? Disposiciones especiales respecto de cláusulas de no discriminación, procedimiento amistoso, intercambio de información, también cláusulas de nación más favorecida, este último concepto entendido como en el caso de que haya un convenio suscrito con posterioridad a que entró en vigencia en el año 2008, en el que México, Canadá sean parte y haya
un beneficio mayor respecto de algún supuesto, algún hecho grabable con otro país, que no sea México o Canadá, entonces podemos traernos nosotros ese beneficio a las relaciones comerciales entre México y Canadá al amparo de esta cláusula de nación más favorecida. Y otras disposiciones finales como la entrada en vigor, que es del año 2008, y la denuncia. La denuncia es respecto de la atribución de las autoridades hacendarias por medio del presidente de la República, en el caso de México, para poder delimitar alguna, no violación, pero digamos algún incumplimiento de las normas del convenio que estén parando un perjuicio en contra de algún nacional mexicano o de algún nacional canadiense por parte de la autoridad hacendaria del otro país parte. Entonces, el ámbito subjetivo de este convenio nos indica que son los contribuyentes alcanzados por los beneficios del convenio. En este caso pueden ser personas o pueden ser empresas. El ámbito objetivo son los impuestos cubiertos por este convenio, es decir, que para ambos países, tanto para México como para Canadá, son los impuestos sobre la renta. O bien, impuestos de naturaleza análoga o similar al impuesto de la renta, sea indistintamente el tipo de exacción o la forma en la que se hace este cálculo de impuesto o el hecho generador del impuesto sobre la renta. Hay algunos convenios en los que México es parte y donde se establecen otro tipo de impuestos, como por ejemplo el impuesto empresarial tasa única o el impuesto especial sobre productos y servicios, que en este caso no tiene oportunidad para el convenio que estamos analizando, que es el de México-Canadá, porque únicamente alcanza los impuestos sobre la renta en alguna de las actividades que más adelante me permitiré explicar a mayor detalle. Entonces, este convenio, ¿qué criterio se utiliza como para hacer una discriminación o una debida aplicación de las normas del convenio? Tenemos la tributación en el estado de residencia, que en este caso sigue la suerte más allá de la nacionalidad de la persona de la empresa, sino a dónde reside. Residencia entendida como el centro principal o vital de sus negocios o donde tenga alguna relación de filiación, de parentesco, en fin, o de dónde proviene la mayor fuente de su riqueza. Otro criterio es la tributación al estado de la fuente, esto es, de dónde se perciben las ganancias que esa persona está percibiendo. Y la tributación compartida es cuando en el estado de la fuente tiene derecho a gravar sin impedir que también en el estado de residencia el contribuyente lo haga. En este caso, el estado de residencia de la persona o de la empresa tiene que aplicar algún método para evitar la doble tributación. Ahora, respecto a los aspectos subjetivos del convenio, la persona, bueno, son todas aquellas personas físicas o naturales, entendidas así en otras legislaciones de América Latina, las personas naturales, sucesiones, que son las personas, los herederos de una persona que fallece y que causa una transmisión de propiedad, fideicomisos, que es una operación de crédito en México, y cualquier otra agrupación de personas. Las sociedades es cualquier persona jurídica o persona moral, y las actividades empresariales que incluyen la prestación de servicios personales y otras de carácter independiente, que se prestan en cualquiera de los dos estados. Para el caso de México, acá hay una discusión histórica, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia y en los tribunales, sobre todo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mexicano, donde no es que se ponga en duda la aplicación de un convenio, porque de acuerdo a nuestra norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente hablando como mexicano, hay una jerarquía legal a donde tanto la Constitución como los tratados o convenios internacionales y las leyes federales están a un mismo nivel jerárquico, y aunado a la Convención de Viena del 69 que mencionaba más adelante, México cuando firma, se adhiere y se hace parte, se allana, no allanar en el sentido de que hace como una discriminación de la propia ley interna, pero se adhiere a los principios del derecho internacional en materia tributaria. Por tanto, los tribunales fiscales o el Tribunal Fiscal Mexicano ha hecho esta como discriminación o no aplicación, no reconocimiento de las normas de los tratados, primando sobre todo a la norma mexicana, la norma local. Pero de acuerdo a la misma Constitución política nuestra,
se le da el mismo grado de importancia a la Constitución como al cumplimiento de los tratados internacionales, o en este caso el convenio para evitar la doble imposición. Entonces, de acuerdo a la norma mexicana, cuando se celebran operaciones que son grabadas en México con un país o con una persona cuya nacionalidad o residencia no tiene suscrito con México un convenio para evitar la doble imposición, en este caso sí seguimos los ejemplos de esta lámina, de que cómo vamos a determinar la residencia. Bueno, las personas que han establecido su casa habitación en México, cuando el 50% de los ingresos o más los obtenga en territorio mexicano, cuando en México tenga el centro principal de sus actividades, o las personas físicas de la ciudad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo. La residencia fiscal de las personas morales se va a situar en el lugar en México, donde en México han establecido la administración principal de su negocio o la sede de dirección efectiva. Ahora, ¿qué es un establecimiento permanente? Un establecimiento permanente es el lugar fijo de negocios donde cual una empresa realiza todo parte de su actividad empresarial o comercial. En este caso, estas son disposiciones propias del tratado que estamos analizando. Entonces, el término establecimiento permanente, que incluye una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina, un pozo de petróleo o gas, o una cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, así como una obra de construcción, un proyecto de instalación que tenga una duración mayor a 6 meses, cuando se prestan servicios de consultoría que exceden de los 6 meses en un periodo de 12 meses, no año calendario, sino de 12 meses, independiente de que sea de enero a diciembre, puede ser de 12 meses corridos, o prestación de servicios profesionales realizado por personas físicas o personas naturales, que exceda 183 días en un periodo de 12 meses. Ahora bien, si nosotros como mexicanos realizamos actividades empresariales en Canadá a través de un agente independiente, a través de una persona que realiza actividades para nosotros, pero para 2 o más personas indistintas de nosotros, no estamos generando un establecimiento permanente. Entonces hay que tener ojo, hay que tener cuidado respecto a qué clase de servicios prestan y si hay alguna exclusividad. Sobre todo, si esta persona, este canadiense, digamos, realiza actividades que hacen que nosotros, como empresarios mexicanos, estemos obligados a contratar y obligarnos en términos de la legislación canadiense. Entonces, en ese caso estaríamos cumpliendo, se estaría configurando un establecimiento permanente. Y el efecto fiscal o tributario de un establecimiento permanente, tanto para México como para Canadá, implica que tengamos que allanarnos a la norma tributaria local, es decir, cumplir con todas las obligaciones en materia fiscal que la legislación en la materia nos imponga, como presentaciones de impuestos, declaraciones de renta, renta empresarial, renta personal, IVAs, impuestos, pago de provisionales con cargo, impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, de todos los impuestos que de manera y materia local se apliquen. Entonces hay que tener ojo con este concepto de establecimiento permanente. ¿Cómo se elimina la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, en México tenemos que acreditar contra el impuesto sobre la renta mexicano el impuesto que se pagó en Canadá o el impuesto que el cual nosotros fuimos objeto de retención y lo llevamos hasta el límite del impuesto que en México se hubiera generado o que correspondió por el mismo ingreso, es decir, por la misma naturaleza del impuesto del hecho generador, podemos nosotros llevar como crédito, como tax credit, esa misma cantidad y llevarlo a la base gravable impuesto sobre la renta mexicano. Y en el caso de Canadá, de acuerdo puede ser de acuerdo a la norma local, o bien deduciendo, haciendo una deducción del impuesto pagado en México contra el impuesto exigible en Canadá por un ingreso de naturaleza similar. Ahora bien, las rentas inmobiliarias, hay un principio de rentas inmobiliarias entendidas como las ganancias que nosotros tenemos al amparo de ganancias o réditos obtenidos por bienes inmuebles, estableciéndose primero el principio de tributación compartida en el país de residencia y en la fuente. No se considera como renta inmobiliaria los bienes como buques, aeronaves, embarcaciones. No hay una tasa aplicable, una tasa flat, digamos, en este convenio, y la potestad tributaria también aplica
para las rentas obtenidas por empresas en esta materia. El beneficio empresarial es conceptualizado como las ganancias obtenidas habiendo hecho los descuentos de gastos para poder producir la renta en el país, digamos, y esto lo podemos nosotros llevar a si estos beneficios empresariales los obtuvimos directamente o a través de un establecimiento permanente. Entonces tenemos que hacer esta diferencia, porque si fueron a través del establecimiento permanente, el establecimiento permanente es el encargado de hacer la tributación. Si lo hicimos directamente sin tener presencia o poner un pie en el otro país, no estaríamos sujetos a este beneficio empresarial para únicamente pagar los impuestos por estos ingresos en el país de residencia, en el país del cual somos obligados tributarios. Ahora, algunos conceptos básicos de los impuestos contenidos en este convenio y que muchos empresarios nos preguntan cuando van a armar una sociedad, cuando a través de una inversión extranjera, de inversión directa, a través de una filial, una branch, cuáles son los beneficios, digamos, cuáles son las tasas impositivas de esta en materia de dividendos. Bueno, el dividendo es un rédito, una ganancia por acciones de goce, derechos de goce como usufructo de acciones de parte de minas o de acciones de derechos de fundador. Entonces, aquí hay unas tasas impositivas en el país fuente, en el país de residencia de la sociedad que paga los dividendos al accionista del exterior y tiene unas tasas del 5% en el caso de que el beneficiario sea un residente del otro estado contratante, pero siempre que tenga a lo menos el 10% de las acciones con derecho a voto, y en el caso de que tenga menos del 10% o se trate de una persona natural, una persona física, la tasa es del 15%. Ya. Los intereses, bueno, los intereses son los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza que tengan o no garantía hipotecaria, sobre todo por préstamos como préstamos para capital de trabajo, qué sé yo. Hay una tasa de retención que se limita al 10%. En el caso de las regalías, que es por el uso o goce de una marca, un derecho de autor, una patente, un modelo comercial, qué sé yo, o naturaleza similar, la tasa es del 10%. Con países con los que México no tiene suscritos convenio para evitar la doble imposición, la tasa se limita al 25%, es decir, México históricamente ha beneficiado en el tema de una mejoría de tasas a los países con los cuales sí tienen celebrado convenio para evitar la doble imposición y las tasas son más favorables. En este caso, es una baja de 15 puntos respecto de los 25%, en el caso de que haya una regalía, una retención, por el uso de una marca con un nacional de un país con el cual México no tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Bueno, las ganancias de capital son las originadas por la venta de bienes inmuebles, muebles, tangibles e intangibles, que sigue la regla de la residencia de la persona que las vende. Pero hay algunas excepciones o particularidades en este sentido, porque estas ganancias de capital se pagan primero, en el caso de bienes inmuebles, en el estado donde se sitúan estos bienes. Los bienes muebles del establecimiento permanente, a donde se sitúa el dicho establecimiento permanente, y en el caso de compañías de buques, aeronaves de tráfico internacional, en el lugar donde reside la compañía. Y otros casos que también contempla el tratado que no son menos importantes, pero que para los efectos empresariales no tienen un mayor alcance o mayor interés, son los ingresos derivados del empleo, que básicamente se graban en el país donde se reside, salvo que el empleado trabaje en otro estado donde también se van a percibir estos ingresos. Hay un tema de doble imposición. Los honorarios de consejeros o administradores de una compañía se graban en el estado donde reside la sociedad que paga dichos honorarios. Los ingresos de artistas o deportistas se graban en el estado donde se generan las rentas, donde se presta esta actividad artística, lúdica o deportiva. Las pensiones se graban en el estado donde se pagan. Y en el caso de los estudiantes, obviamente provienen del estado de residencia. Miren, de manera general es lo que yo les puedo comentar respecto de este convenio.
yo quiero dejarlos invitados para una segunda oportunidad para desarrollar otros temas de igual de interés. Eh, les dejo ahí una lámina con los datos de nuestra oficina, de nuestras oficinas en la región, en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, en Ciudad de México, en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Canadá y Uruguay. Esta presentación la vamos a dejar subida y distribuida para todos ustedes. Entonces, si tuviesen alguna duda o pregunta en particular, con todo gusto estamos acá para responderlas. Caro. Muchas gracias, Iván. Estoy viendo acá si es que hay alguna pregunta o en el chat. No tengo nada por acá. Yo tengo una consulta para ti. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes a alguien que es ciudadano mexicano y canadiense a la vez? El tema de la residencia permanente, ¿dónde tienen que tributar en su mayoría? Para entender un poco, ¿de qué depende? ¿De dónde vive la mayor cantidad de tiempo? Sí, mira, acá tenemos que, te digo, mira, la legislación mexicana, el mexicano es muy receloso del tema de la soberanía. Entonces, México cuando ha sido parte o ha suscrito estos convenios, siempre los ha firmado con una reserva de que, sin perjuicio de que me adhiero, me allano a las disposiciones del convenio que derivan de los convenios para la doble imposición de la OCDE, que viene de la Convención de Viena del 69, yo igual firmo con la reserva, con una reserva de que voy a revisar primero mi norma interna y después de habiendo revisado mi norma interna y viendo que mi nacional no va a cometer actos de evasión o de ilusión o fraude en materia fiscal o tributaria, entonces vamos a nosotros a revisar las normas del tratado. Entonces, hay un procedimiento para poder ver cuál es la forma en que se determina el estado de tributación de esta persona. Entonces, el principio general es ¿a dónde reside? ¿A dónde tiene el centro principal sus negocios? Si hay un hecho de que va y viene a Canadá, entre México y Canadá, vemos a dónde está casado. Bueno, si está casado en México, tiene reconocimiento del matrimonio en Canadá o viceversa, hay que mirar a dónde está habitualmente, dónde percibe la mayoría de sus rentas, y en caso de que no haya ninguna forma de hacer esta como identificación o individualización de qué autoridad va a ser la que va a grabar los impuestos, el que sale perdiendo acá es el contribuyente porque va a ser sujeto de impuestos en los dos países. Si las autoridades, a través de un mutuo procedimiento amistoso, no logran ponerse de acuerdo en razón de esta residencia del México canadiense o canadiense mexicano, pero básicamente es el centro principal de sus negocios. Ese sería como el principio del hecho generador para poder individualizarlo o conceptualizarlo como canadiense para efecto tributario o mexicano para efecto tributario. Perfecto, ok. Muchas gracias. En caso que alguno de los participantes tenga alguna duda o incluso quiera hablar, yo puedo abrir los micrófonos también, si gustan. Pero estoy aquí esperando y no estoy recibiendo ninguna consulta. Mira, aquí llegó una consulta. Felicidades a Iván, te dicen. Muchas gracias por la presentación. Dice, si tenemos lugar de residencia en ambos países, ¿pagamos en uno solo? Como decía Gerardo hace un momento, las autoridades tributarias, en este caso la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria o la Hacienda del Gobierno de Canadá, van a mirar cuáles son estos principios. Es muy fácil llegar a esta determinación del lugar de residencia y obviamente de la sujeción de pago de impuestos, sobre todo en el lugar principal de los negocios. Eso es el principio rector. Claro, porque y mira, el consulta a continuación, disculpa que te interrumpa, Iván, consulta a continuación, ¿será que en el que más baja sea la tributación es donde yo pago o no? Mira, de hecho, precisamente el espíritu de este convenio busca evitar, no digo que sea una pregunta tendenciosa, pero precisamente hay
hay casos en el que, por ejemplo, hablemos no de un canadiense, sino de un mexicano. Hablemos de un español, con todo respeto y sin perjuicio de que haya algún español por acá, pero de que quizá España no tiene suscrito un convenio con México o con Canadá y quiere aprovechar los beneficios de este convenio, entonces este puente para obtener una residencia en México, para obtener así un beneficio fiscal. Y porque si en el caso de que quiera realizar actividades comerciales con México o Canadá y no puede, y son países con los cuales España, por su residencia o nacionalidad tributaria, perdón, su nacionalidad o residencia tributaria, no puede sujetarse a algún convenio, entonces él de manera dolosa realiza una especie de residencia tributaria en México, Canadá, para sujetarse a esos beneficios. Entonces, estos convenios tienen dentro del apartado de la denuncia este tipo de prácticas, pero en el caso de la pregunta que nos formula Gerardo, es bastante sencillo. Tú puedes acogerte, bueno, obviamente más allá del país que sea la más baja tributación, a donde particularmente o prácticamente tienes el centro principal de tus negocios, o simplemente por el hecho de tu nacionalidad, que ya es como de los últimos, no sé si recursos, pero de los últimas causales para poder determinar la residencia tributaria para los efectos del pago de impuestos. Claro, dice, tengo ambas nacionalidades. ¿El despacho de ustedes asesora físicamente tanto a personas físicas como morales? Sí, por supuesto. En México nosotros tenemos a nuestros especialistas tributarios. eh, Exacto. Sí, claro, físicamente, si se refiere a que tenemos oficina física, me imagino, sí, tanto en México como en Canadá. Asesorar fiscalmente, Ah, claro. fiscalmente, entendí físicamente, sí, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, acá en Canadá también, Gerardo, sí, acá también podemos asesorarte si quieres también incorporar tu empresa acá o ver estos temas que comenta Iván. Sí, claro, sería cosa de una asesoría más puntual, más a detalle, específicamente respecto por si él no desea abrir, digamos, su tema particular en el chat, en el foro, podríamos eventualmente organizar eventualmente una asesoría. Bueno, Exacto. el sector de tecnología, la especialidad que tenemos nosotros es tecnología, comercio de bienes de servicios. No sé, Gerardo, qué tipo De de sector es empresa, el que miras tú, claro. claro. Agroalimentario. Sí, por supuesto. Mira, Gerardo, nosotros, Mont Group, viene haciendo esto, digamos, hace muchos años. A lo mejor algo que me faltó comentar al inicio, Mont Group es una empresa que tiene más de 45 años de experiencia, tiene oficinas en todos los países de Latinoamérica, prácticamente como puedes ver en la pantalla, y tenemos bastante experiencia con todo tipo de sectores, ¿ya? Así que no habría ningún problema en hacer esa asesoría. Eh, en la PIDAC a lo mejor, Salón Minero. Gracias. Miren, yo ahora voy a dejar enviada la presentación, ¿ya? Y nos podemos poner en contacto. Si quieres, podemos tener una reunión junto con Iván y ahí Ujú. vamos resolviendo tus consultas. Sí, claro. Y Gracias aprovechamos por... de presentarle a todo el equipo, al equipo tributario que está in situ en México. Bueno, yo voy continuamente entre México y Santiago. En este momento me tocó estar acá en Casa Matriz, en Santiago, pero también atendemos físicamente en nuestra oficina en Ciudad de México. Exacto. Muchas gracias. Sí, y la oficina de Canadá, la verdad es que es una de las más nuevas. Nosotros estamos acá desde hace 3 años. Pero claro, parte del fin último de hacer estas actividades es empezar a promocionar también todo lo que son los servicios corporativos acá en nuestras oficinas en Canadá. Así que les agradezco nuevamente a Iván, a ustedes por sus consultas y voy a dejarles enviar la presentación y seguimos en contacto. ¿Ok? Muchas gracias, Caro. Nosotros seguimos, bueno, al pendiente y a la orden de cualquier otra duda o consulta que tengan en la materia. Con todo gusto estamos para poder atenderle. Exacto. Seguimos Bueno, en y dejar un contacto. agradecimiento también a Jacqueline por su participación. Lamentablemente tuvo que desconectar antes, pero bueno.
Me dejó los recursos de los que ella comentó, así que los voy a hacer parte del email de seguimiento que voy a enviarles de la presentación. ¿Ok? Fantástico. Que tengan un buen día. Igualmente, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Adiós.